Bienvenidos, La Voz de Caluz presenta El triunfo de la espiga, arte del exilio español. Bienvenidos a La Voz de Caluz. Soy Luis Ríos Caso, curador de la exposición El triunfo de la espiga, arte del exilio español, que se presenta en el Museo Caluz de la Ciudad de México. Son 3 salas que albergan distintas etapas, una sobre la reclusión de los republicanos españoles que pierden la guerra en Francia. El segundo es sobre su etapa nostálgica y la obra anterior a la guerra, y un tercer núcleo que ya trata sobre su integración a la tierra y a la cultura mexicana. Pues es un privilegio que nos acompañe Guadalupe Fernández Gascón, quien es, además de muy amiga, una gran promotora, restauradora, archivista, constructora de la memoria de 2 grandes artistas que son Elvira Gascón y Roberto Fernández Balbuena, ni más ni menos, ambos, bueno, casados y padres de Guadalupe. Ella ha hecho, entre otras muchas cosas, una labor en verdad importante, que viene a cuento recordar, porque si uno descubre que hubo artistas muy buenos en una época que incluso tuvieron una gran prensa, fama, exposiciones, de todo, de pronto al fallecer, pues la memoria hay que reconstruirla, si no puede quedar fuera de la historia, fuera de la memoria posterior, y esto es tremendo. De pronto uno descubre eso con artistas que dice, bueno, ¿cómo es posible si era tan importante? Pero si no hay esta labor como la que tú realizas, pues se quedan fuera de la memoria. En el olvido. En el olvido absoluto. Gracias a ustedes por haberme invitado y por esta presentación tan bonita, porque realmente me siento muy orgullosa de haber hecho la labor que he estado haciendo tanto con la obra de mi padre como con la obra de mi madre. Que aquí en este museo, en las salas esas que mencionas, hay pintura de ambos y reflejan la adaptación y cómo se integraron a este maravilloso país que los recibió con los brazos abiertos. Claro, pues Sí, muchas gracias, al contrario. Guadalupe, y que los recibió con los brazos abiertos y bueno, con un enorme entusiasmo a los dos. Eran, por así decirlo, héroes de guerra después de todo ese rescate que hicieron del museo, de las obras del Museo del Prado, entre otras de Madrid, Eso ¿verdad? es algo que marcó la vida tanto de mi padre como de mi madre, porque durante la guerra, cuando estalló la guerra, empezaron a caer las bombas alegremente por todos lados y Franco se dedicó a romper iglesias, Así, museos, etcétera. Y el Museo del Prado era una vieja casona toda de madera, con techumbre de madera, pisos de madera. Yo de niña que fui, caminaba y rechinaba la madera, ¿verdad? Entonces, ahí se crea en Valencia la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico Español. ya. Y entonces Josep Renau, que es el que fue la cabeza de esta junta, nombra a Roberto Fernández Balbuena, el que luego iba a ser mi padre, presidente de la Junta Delegada de Madrid. Entonces, este señor publica una solicitud en el periódico, de decir, se solicitan personas que vengan a trabajar para hacer el rescate de toda la obra del Museo del Prado y en general de todo el tesoro artístico español. Ya, sí, es Entonces ahí imponente. a la Junta de Incautación llegan 143 personas. Entre esas 143 personas llegó una jovencísima Elvira Gascón, que Fíjate. acababa de terminar su carrera. Se acababa de quedar sin su estudio porque cayó una bomba y tronó el edificio y se quedó sin su estudio. Entonces, esta jovencísima Elvira Gascón se apunta para las labores de rescate. A ella la ponen como registradora, o yo me acuerdo cómo es el título muy acá, en unas libretas en las que iban registrando todas las obras que estaban descolgando del Museo del Prado. Entonces, un número progresivo, qué cuadro era, qué medidas tenía, cuál era el título,
en qué condiciones estaba, qué Mira, medidas tenía, o sea, todo, todo, todo. Y hay una foto divina de claro, Chim, que ni está más mi ni menos. madre escribiendo en la libreta, está registrando un cuadro que dos chicos, dos soldados le están enseñando, ¿no? Y entonces así, en esa junta, ahí se conoce con mi papá. Y Ya, entonces qué ahora sí impresión. que amor a primera vista, Mira, ¿no? sí, Y bueno, mi papá le llevaba 20 años a mi mamá, ¿sí? Entonces la labor que hicieron fue extraordinaria porque todo lo que hay ahorita en el Museo del Prado, desde la más mínima hasta la más grande de las obras, en tamaño, en calidad, en todo, y las colecciones privadas, se salvaron de la guerra gracias a la Junta de Incautación, que qué todo impresión. eso, los grandes formatos se fueron a Ginebra y participaron en una gran exposición y todo lo demás no porque no tuvieran la calidad para ir a Ginebra, sino porque era más fácil guardarlos. Sí, En Valencia, un lugar que se llamaba Las Torres de Serrans, allí pusieron unos anaqueles gigantes, guardaron tapetes, cuadros, esculturas, montón de cuadros más pequeños, el tesoro del delfín, o sea, todo el tesoro artístico español quedó resguardado. oh, Y luego qué ya finalmente termina la guerra. Pero pues mis padres, o sea, tienen que emigrar. ¿Por qué? Porque estaba en las listas de depuración, porque así le llamaban. Las listas de depuración, que en pocas palabras estabas en la lista, llegaban a tu casa, es fulano de tal, así, pues, purrum, y los fusilaban y ahí quedaban. Entonces, claro, gracias a esas listas de depuración, ¿verdad? Se salvaron mucha gente que supieron que ya estaban en esas listas, entre ellos mi padre. Y ya sí, cuando llegan a México, pues eso es otra cosa. claro. Y claro, después de muchísimos años, cae en manos de mi padre un periodicucho, porque era un periodicucho, no se le puede decir que era un gran periódico, en el que decía grandes letras, así que decía: Franco da gracias a la divina providencia Qué barbaridad. porque se salvaron las obras del Museo del Prado y todo el arte de España. Y Roberto Fernández Balbuena, que era madrileño, que tenía un carácter de Sí, los mil demonios, todo el catálogo de groserías que te puedes imaginar la soltó, se los estaba dedicó, indignado, claro. nunca le reconocieron la labor, ni a él ni a los 141 personas, y Fíjate, qué entonces dio impresión. una conferencia, esto fue en 1957 en el Ateneo Español de México, entonces que decía resurrección, muerte y resurrección del Museo del Prado. Y entonces ahí explica él paso por paso qué fue lo que hicieron, cuántos Mira, cuadros, mira, unas cantidades impresionantes pues de sí, obra sí, y porque es cómo se de, salvó gracias a esa junta, claro, gracias a esa junta. claro, Y en 2004, cuando mi papá ya llevaba muchos años muerto, porque él murió en 66, me invitan y que va a haber un acto de desagravio por parte del gobierno de España para todas aquellas personas que Franco había inhabilitado. Y entonces le reconocen a mi qué padre impresión, con otros arquitectos, sí, le reconocen la obra que hizo. Y en 2004, pues me dan un hermoso papel así de este qué tamaño, con muchos barbaridad. oritos y muchas letritas y acá el agradecimiento, sí, en el que piden disculpas y qué barbaridad, ¿no? Sí, Entonces, imagínate, del 66 al 2004, ¿cuántos años fueron los que no, pasaron? pues sí, sí, 40, casi A 40. la niña que me dio Sí, el papel, pobrecita, ella no tiene la culpa. Yo le dije: ¿sabes qué, querida? Ahorita que llegue a México, me voy derechita al Panteón Español y voy a ir con mi padre y decir: mira, ya te reconocieron la labor que siendo que en hiciste. vida también lo trataron mal, ¿no? Lo Incluso a nivel trataron muy familiar, mal. la división fue terrible. En la familia, que eran 11 hermanos, los únicos rojos, por llamarle de alguna manera, eran mi tío Gustavo y mi padre. Y el resto de la familia, todos franquistas. Hasta una monja había en esa Ah, mira, familia. No, 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 por favor, no. sí, ¿Eh? Entonces lo trataron muy mal porque además toda la obra que él dejó en la casa, las hermanas, para que la cosa no les estorbara tanto, le quitaron todas los bastidores, enrollaron los cuadros, todo lo que eran desnudos los destruyeron, porque mi oh, qué padre pintaba una barbaridad. cantidad de desnudos maravillosos. Se quedaron unos cuantos por acá y ellos conservaron todos los paisajes. Y añísimos después recuperé esas Ah, pinturas. con razón están en México, hay maravillas de tu padre en México, Y de antes de la guerra.
De antes de son la guerra, aquí fabulosas. tienen un par de cuadros de antes de la guerra. Sí, Conservan en la residencia de estudiantes, tengo en custodia varias obras todavía de mi padre de antes de la guerra. Y ya. afortunadamente logré que Reina Sofía adquiriera toda esa obra de mi papá de antes de la guerra. Y entonces hay unas joyas impresionantes porque era un pintorazo, pero Era pintorazo. extraordinario pintor. Extraordinario, Sí, extraordinario. Sí. Y curiosamente, ni mi mamá ni mi papá, cuando llegaron aquí, cuadros así tan dramáticos como estos jamás no pintaron. tenían de eso. No, al contrario, era una alegría la que sintieron cuando llegaron aquí, que cartas que mi madre le escribía a su prima, decía, es que no sabes qué país tan maravilloso, dice, la gente que hay aquí, dice, tengo una modelo que es color madera, No, dice qué que tiene unas maravilla. crenchas, unos pelos negros, dice que le llegan a la cintura, si no sabes qué belleza de mujer, que tiene su modelo. Y ahí es donde empezó a pintar Que indígenas. eso me llama mucho la atención. Tiene uno de recién llegada, que es como un Sí. mercado, Ah, sí, y ese es tiene otro. varios dibujos Sí. increíbles de mujeres Ese que indígenas dices con que, niños en brazos, varios de exacto. ellos. Ese que dices de las mujeres del mercado fue su primer intento de óleo, que además es así como dicen ahora, muy naif el cuadro. Ajá. Pero No, bueno, sí, es una ternura que son dos indígenas con sus cacharritos ahí que están vendiendo y es del mercado con las trenzas, ¿no? Entonces se incorporan, pero con una felicidad absoluta. Y todo el arte de mi papá y todo el arte de mi mamá no refleja ni la tristeza, sí, ni la no, qué angustia, curioso. ni la decepción. Sí, estaban tristes y todo, pero agradecieron que llegaron a vivir a Sí, un lugar, claro, ¿no? Entonces no fue para ellos así tan, tan dramático ya, como pudo haber sido para estos todos claro. contemporáneos, ¿no? Claro, sí. Justo hablando de rescates Ajá. y de agradecimientos, como siempre lo tuvieron tus padres con México, en los exiliados hay muchas acciones de agradecimiento, dando cursos gratis, siendo doctores que atendían gratis, en fin, de muchas maneras. Ujú. Ahora, algo que hizo tu madre que es algo así increíble, desborda, es algo sublime este arte religioso que plasmó en alguna iglesia en Veracruz, en Songolica, Sí. pero también en otros edificios, en otros recintos de la Ciudad de México. ¿Nos podrías hablar de ello? Porque es un muralismo cristiano, no sé si lo estoy diciendo bien, pero extraordinario en fin, mejor si tú nos hablas de ese proceso. Como antes explicaba muy, muy bien Esther, los grandes pintores, Siqueiros, Rivera, le cerraron ese lugar porque dijeron, vienen también gente que hace murales y nos van a quitar la chamba. Mi madre los quiso conocer, mi padre, y le cerraron las puertas, no lo pudieron. Entonces un día le dijeron a mi mamá, ¿por qué pintaste nada más iglesias? Y dijo, pues es lo único que me Sí, pude pintar. Yo no tenía intención de pintar mural político. Entonces, primero hace el de Songolica, que son 8 murales de 4 por 6 son extraordinarios. extraordinarios. Y entonces ahí, cuando se les cae un cerro y se les rompe la iglesia, que era un templo del siglo XVII, lo único que quedan son los grandes muros. Entonces una amiga le dice, mamá, dice, oye, tú puedes cooperar para que ayuden a restaurar y eso. Y entonces mi mamá dijo, yo dinero no les puedo dar, pero les regalo la pintura. Y entonces se tardó 8 años, o son 6 murales, tardó 6 años en pintar esos 6 murales, porque iba nada más en la época en la que no hacía un calor así horroroso. Te estoy hablando que mi madre ya tenía casi 70 años. Qué cosa. Entonces hizo esos murales, la presentaron con toda la población y entonces el cura les dijo, ella es la señora Elvira Gascón, es una pintora, nos va a arreglar las paredes aquí, vamos a tener unos murales que van a adornar nuestra iglesia y entonces les va a sacar fotos porque los va a retratar y los van a poner en las paredes, ¿no? Entonces mi madre, que tenía el pelo blanco desde muy, muy jovencita, me contaba, dice, no, es que cuando me estaba presentando el padre, pues todas las personas que estaban ahí, todos los habitantes, nada más la miraban y la miraban y la miraban, pero como quien sabe viendo un marciano. Y entonces luego ya les dijo mi mamá, y si están de acuerdo, yo los voy a pintar, los voy a retratar, ¿qué les parece? Y entonces estas personas, uno le dijo, ay señora, dice, es que nunca habíamos visto a alguien tan
pero tan, que parece una campana, ¿sí? Tan vieja. Y mi mamá dijo, bueno, pues esta vieja les va a pintar sus paredes. Ah, bueno, Entonces, son unos murales pues extraordinarios en ese Songolica, fue un Veracruz. acontecimiento increíble del arte. Divino, Así. divino, porque Sí, sí, sí. además ahí retrató a las mamás, a los papás, a los niñitos, a los guajolotes, a los pollos, todo el ambiente y el sincretismo de lo pagano con lo cristiano lograron hacer un sincretismo. Y entonces mi madre participó en varias misas, aprendió a bailar, Y llegaba. ella era católica, creyente, Mi mamá o sí era, no sé bueno, si era era más cristiana, era una católica. lectora de la Biblia, Lectora ávida de bueno, de la dentro de Biblia. su Sí, cultura increíble. sí. Entonces, ese fue un mural maravilloso. Luego hizo otro de la iglesia de San José y la Virgen, que ahí sí son la Virgen María, San José y el niñito 100% indígenas, Ya, que eso es con la impresionante. misma técnica de Songolica y la que luego iba a ser en San Antonio de las Huertas, Ya, ¿no? sí, Entonces, ese es un solo mural y está a la entrada de la iglesita y es tres indígenas maravillosos, divinos, ¿verdad? Con sí, esos tonos ocres que hacía sus murales. Y sí. luego el gran mural, bueno, que son 285 metros cuadrados, que es lo de San Antonio de las Ah, Huertas. ya que es extraordinario también, La iglesia que construye Félix Candela claro. con el Pelón de la Mora, Guillermo de la Mora, que era el arquitecto mexicano. Entonces le Sí, proponen a mi mamá pintar la vida de San Antonio y por supuesto que lo acepta. claro. Ahorita está en San Ildefonso la exposición y escogieron, Yolanda, Sí, unos cuantos bocetos de lo de San Antonio y está el contrato de San Antonio de las Huertas, sí, y ¿sí? unos como bocetos, me Y los parece, que bocetos uno de se cómo lo queda iba a hacer, impactado, increíble, exacto. Y increíble. la foto del que le sirvió de modelo. Sí, Y entonces ahí, pues es que decían, es que las mujeres no se suben a los andamios, pero ¿quién dijo que no? Y no llevaba pantalones, llevaba su falda porque no había pantalones o no usaba pantalones, pero ella se trepó y son figuras. La predela son 40, 80 metros cuadrados de todo lo que es la predela, ¿sí? De sí. 1 metro de ancho, con escenas diferentes de la vida de San Antonio. Y después son 6 murales monumentales de figuras de 3, 4 metros, ¿sí? Que tú ya las conoces, ya lo Sí, viste, sí, tú fuiste son ahí, ¿sí? Y maravillosas, se las aventó ella solita, sin ayudante, con su impresionante. albañil. Le ponía el cemento y cuando estaba el cemento antes de consolidarse, con la cola del pincel sacaba la línea, dibujaba y luego Mira, ya le ponía el ella color, no, lo no dejaba limaba. de dibujar, la línea está La presente línea en está todo, presente ¿verdad? en toda su Sí. obra, en los óleos, en los murales, en los dibujos, en todos lados. La línea es lo que distinguió a mi madre toda la vida, sí. Y hablando de muralismo, bueno, ella pinta estos extraordinarios y grandes murales Sí, que aparte, bueno, propone todo un tema de cómo incorporar el indigenismo a la religión, exactamente, único, bueno, no conozco algo así. exactamente. Y es su técnica, creo que es a base del concreto teñido, Concreto teñido, tú y lo has dicho. tenía también murales transportables, Sí, increíbles. Aquí mostramos uno pequeñito en el museo. sí. Y también, entre otras cosas que ha hecho Guadalupe Fernández Gascón, aparte de bueno, el gran archivo de estos grandes artistas, ella es artista y es también magnífica y también restauradora. Tú restauraste un mural en tu Así casa que es impactante, es precioso. Pues es un mural que hizo mi madre que se llama Estampida de Caballos. Entonces, hay dos en la casa, uno que son de gatos, porque mi madre era de Me gatos, entonces encantaban. unos gatos encantadores, ¿verdad? Pero es más pequeño. Y el de estampida de caballos, como estuvo a la intemperie, se le borró todo porque esta técnica tiene que estar cerrada, tiene que Ah, estar es para cubierta interiores. para interior. Esto estuvo afuera y entonces el sol se comió todo el color. Ah, ya. Y entonces la lluvia, la tierra, yo cuando vi eso dije, no, pues yo tengo que arreglar esto porque tenía musgo, tenía tierra, o sea, era una pena ese mural. Entonces dije, no, pues yo lo voy a arreglar. Y me dediqué a limpiarlo línea por línea, pedazo por pedazo. Me estropeé la mano, me regañó el Ay, ortopedista, lo logré limpiar y luego dije, bueno, y yo los colores me acuerdo porque yo la ayudé.
pero no tenía yo fotos de cómo era originalmente. Entonces, las pequeñas porciones que quedaron de color en alguna parte de los caballos y del fondo y eso, pues ahora sí que como me decía mi maestro de vitral, con babasol, señora, chalivita, y, ay, mira, este es guinda, ay, mira, este es verde, Mira, pues aquí hay azul, y entonces lo reproduje y me quedó muy bien, tú lo quedó viste. precioso, precioso. Fuimos hasta con ojo crítico, me Ajá, acompañó Erika Maragall, Eri, gran restaurador mexicano, pues, y que él es sumamente crítico y y cuidadoso, cuidadoso. sí, Yo estaba fascinado. sí, Fue un gran trabajo, además es un gran mural. sí, ¿no? Mide casi 2 metros de alto por 3,70, casi 4 de largo, ¿no? Sí, Entonces sí lo restauré, quedó muy bien, es del 64 ese mural, sí, sí, y ese lo tenía afuera y se lo come se lo come el sol, ¿no? Entonces a mí, ahorita que decías de archivista y de cuidar el trabajo y de preservarlo, yo realmente no entiendo a qué horas mi mamá fue mamá. sí, Porque sí, siempre qué estaba impresión. dibujando, siempre Sí, estaba trabajando, siempre, 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 de y todos los labores siempres, titánicas y bueno, ¿eh? y de ilustradora y en fin. Y ilustradora en el Novedades, en el Nacional, en el Fondo de Cultura Económica, ilustró 74 libros, en total más de 160. Entonces no paraba, no paraba, no paraba de trabajar. Sí. Y esa alegría que le produjo el llegar a México, bueno, la manifestó en absolutamente toda su obra, ¿sí? Pues, El- se conoce gracias a ti ay, que has permitido, bueno, nos has permitido realizar varias exposiciones sí, desde hace ya muchos años sí, y que nos das también la expectativa de soñar, de pensar exposiciones que vengan sí. basados en ese gran, pero primero que nada en tu conocimiento y tu presencia, porque cómo se goza, además de todo, Ay, de cómo se aprende, y mm, de ese archivo, parte del cual lo donaste al Colegio de México, una sí, maravilla de archivo, sí, otro que tú atesoras en tu casa, que es vastísimo, y con sí, la obra maravillosa que no hay a cuál irle nunca, con Elvira Gascón, sí, es un problema, porque descartar no es posible. sí. No, no, sí, no. Aquí todo sí, y el que dejas afuera te duele mucho. Pero bueno, pues agradecerte No, muchísimo hombre, toda esta al vasta labor contrario. que has hecho y pues un privilegio tenerte aquí en la voz de Caluz. Pues yo muy agradecida de esta entrevista, aunque sea un poquito, pero que sí me encanta y estoy feliz de la vida que gente joven esté reconociendo Así la es, obra de mi madre. así es. 22 años que murió y sigue dando lata Elvira Gascón. Claro que sí, Sigue dando buenísima, lata. buenísima. Gracias, A ti, muchísimas gracias. gracias.